Bienvenidos al podcast sobre consejos de administración y el buen gobierno del Instituto de Gobernanza Empresarial. Hoy tenemos el gusto de charlar con Jesús Medina, Medina de García de Polavieja, perdóname, Jesús, el actual director general de Williams y Humbert. Jesús, simplemente dar unas pinceladas de lo que hemos aprendido de tu carrera, Jesús. Jesús inicia su andadura profesional en la compañía en el año 89, ocupando la dirección técnica y de producción y la dirección adjunta antes de hacerse cargo de la dirección general en el año 1997, si lo he apuntado bien. También, si mi investigación ha sido cierta, Jesús, eres licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz en el año 1989. Eres diplomado por esta misma universidad en Enología y también diplomado en Alta Dirección de Empresa de la Cadena Agroalimentaria en ADECA. Además, creo que fuiste de los primeros por el Instituto Internacional de San Telmo y eres máster en Economía y Dirección de Empresa también por el Instituto Internacional de San Telmo. Y actualmente eres también miembro del Consejo Asesor. También eres miembro del Consejo Consultivo Regional de Andalucía de la Mutua de Trabajo ASPEIO y eres vicepresidente del Consejo Regulador del Branding de Jerez. Estamos encantados de charlar un rato contigo, Jesús, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado, un placer. Bueno, nos gusta un poco entrar en materia, Jesús, un poco hablando de tus inicios, de tu formación académica en ciencias químicas. Cuéntanos un poco cómo ha sido importante para tu carrera y en tu puesto actual liderando vuestra empresa y también como consejero de la empresa. Bueno, yo creo que el tener una formación universitaria pues siempre es importante, ¿no? En mi caso yo pues practiqué muy poco, digamos, lo que aprendí en la carrera, porque yo estuve nada más que 7 años de los 34 años que llevo en la empresa ejerciendo funciones, digamos, técnicas. Empecé en el laboratorio como uno más haciendo análisis. O sea, yo no entré de director de producción, sino que yo entré como uno más en el laboratorio y bueno, tuve la suerte de que tuve un jefe que me llevaba muy bien con él. Él decía además que yo era su hijo putativo y tenía una relación casi pues eso, como no como un padre, pero casi, ¿no? Él además me cambió la vida porque profesionalmente, porque yo quería en aquellos años hacerme un máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, porque a mí lo que me gustaba era mi profesión y yo quería seguir aprendiendo y progresando dentro del campo técnico, pero él me convenció de que me hiciera el máster en dirección de empresa. Él me dijo, mira, no soy una empresa familiar, tú eres el mayor, el día de mañana os va a tocar a vosotros y seguramente a ti, por ser el mayor, el dirigir la empresa, y tú te tienes que hacer un MBA. Y fue él el que me convenció y el que convenció también entonces al que era el director del programa máster en Sevilla, en San Telmo, que era además, lo conocía de la época suya en Osborne, porque él trabajó en Osborne, que era José Luis Leiva, era director financiero de Osborne. Y yo tenía muy poca experiencia en puestos directivos, que se exigía entonces, no sé si eran 3 o 5 años para poder hacer el máster ejecutivo. Y Luis Funes le convenció, Luis era mi jefe, ¿no? Y ya digo, yo con él tenía una relación magnífica y la mala suerte es que murió muy joven de un infarto y entonces a mí me tocó hacerme cargo de la dirección técnica. Estuve muy poco tiempo porque luego después del máster mi familia junto con el socio Ahold nos quedamos con el 100% de bodegas Williams & Humbert y entonces a mí me enviaron ya ahí un comité de dirección y ahí ya empezó mi etapa en la gestión. Ya me olvidé un poco más de la producción y ya empecé con el tema de la gestión, hasta que unos años después ya cogí la dirección general de Williams y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para mí, el haber estudiado una carrera pues me ha supuesto, aparte de que yo creo que, ya digo, el tener una experiencia de estudiar una carrera, tener un estudio universitario, siempre pues, te abre la mente y tener conocimiento siempre de lo que sea es muy bueno. Además, yo creo que viniendo, yo creo, de la ciencia, de todo lo que son las ciencias, matemáticas, física, química, yo creo que tengo también una visión muy
muy buena de lo que es la vida en general y que te sirve luego mucho en los negocios. Yo soy una persona muy racional, muy analítica, quizás también de formación profesional y luego me ha permitido también hacerme un MBA, ¿no? Porque para hacer un MBA te exigían tener titulación universitaria. Entonces, pues para mí ha sido muy importante. Todavía sigo mucho en contacto con los temas de producción, recibo la revista del Colegio de Enólogos y sigo estudiándome algunas cosas, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Pero me gusta mi profesión, me gusta, la ciencia me gusta y me ha servido muchísimo. Y Jesús, formar parte de una empresa familiar te ha proporcionado sin duda unos grandes desafíos. También supongo que oportunidades y beneficios, ¿no? Incluso en los momentos de crisis, ¿cómo valorarías el papel de estar y formar parte de una empresa familiar? Pues yo en mi caso, y yo creo que en el caso de otros miembros de empresas familiares seguramente será parecido, yo he tenido una suerte tremenda. Yo he sido un privilegiado porque al ser de la familia eso me ha permitido acceder a unos puestos que seguramente sin haber sido miembro de la familia lo hubiera tenido muy difícil o no lo habría conseguido. Eso es así. Y luego además yo he tenido también la suerte de que mi familia desde el principio siempre han tenido socios, muchas veces al 50%, socios extranjeros. Primero fueron una central de compra alemana, Delphi, y luego fue durante muchísimos años Ahold, que era una multinacional de la distribución y que a mí me ha permitido también aprender mucho de ellos, no solo de aprender de mis tíos y de mi padre, del negocio y de muchos valores que ellos nos han inculcado, pero también, digamos, la parte, digamos, más profesional de las multinacionales, pues también he tenido la suerte. Luego también, por un lado ha sido también mala suerte, pero por otro lado también lo considero una suerte el haber pasado por momentos muy complicados, sobre todo financieros, pero el negocio también. Entonces tener que haber hecho, pues, muchas cosas desde refinanciaciones, reestructuraciones. Nosotros hemos tenido que, bueno, fue un proyecto que fue una locura, pero era intentar sacar a bolsa una parte de la empresa, que luego derivó en búsqueda de un socio inversor, que tampoco salió, porque la verdad es que no era el momento, la empresa no estaba preparada para eso. Pero todas esas cosas y estando al frente de la empresa, la dirección general, pues a mí me ha permitido pues aprender. Bueno, yo siempre digo que yo en el máster he aprendido muchas cosas, pero mi máster de verdad ha sido mi carrera profesional, todas las vivencias y todo lo que he aprendido gracias al estar donde estaba, ¿no? Y eso en parte es también gracias a mi familia, evidentemente. Háblanos un Entonces, poco de, háblanos un poco de los inicios, los inicios de la empresa, por qué vuestra familia decide crear vuestra propia bodega, cómo fueron los comienzos. pues fue allá por los años 60. Mi padre son 4 hermanos y una hermana. Él es el menor de los 4 hermanos. Allí por los años 60 el mayor Ángel era abogado y trabajaba en una inmobiliaria en Madrid, pero los otros 3, Nico, Pepe y mi padre, estaban trabajando aquí en el Marco de Jerez en distintas bodegas. Todos pasaron por Rumasa, pero cuando deciden emprender, digamos, por su cuenta, Pepe, que era el tercero, Pepe ya no estaba en Rumasa, Pepe estaba en otra bodega, no me acuerdo si era Martín Hidalgo o qué empresa era, y entonces ellos deciden que Pepe, porque los otros dos yo creo que tenían, digamos, puestos, digamos, mejor, tenían, profesionalmente estaban mejor que Pepe se saliera de la empresa donde estaba y fuera Pepe el que emprendiera. Los otros 2 hermanos le iban a ayudar y si salía la cosa mal, pues mientras Pepe encontraba un trabajo, el sueldo de 2 se repartiría entre 3 o algo así. Y entonces Pepe, pues Pepe se salió y empezó al principio, pues ellos no tenían capital para invertir y comprar bodegas o comprar viñas o comprar... Y entonces eran operaciones de trading, de búsqueda de clientes, búsqueda de alguien que tenía vino, y era básicamente, en aquella época, tú lo sabrás, Bill, casi todas las ventas de Jerez se hacían a granel todavía. Allá había embotellados aquí, pero todavía había pocos embotellados. Y
Y bueno, era un momento en que el Jerez está viviendo un boom. A partir de los años 50, pero sobre todo los 60 y los 70, hubo una expansión muy grande del negocio del vino de Jerez. Entonces, eso les ayudó bastante. Empezaron a hacer algunas operaciones, algunas asociaciones con algunas familias bodegueras aquí que luego no fructificaron. Y como ellos se dieron cuenta que necesitaban tener una bodega y que necesitaban tener cierta inversión, pues allá por los años, me parece que en el año 71, fundan, antes habían hecho una asociación con una familia aquí, los Benítez, pero ya digo, no salió bien. Y entonces ellos fundan José Medina y Cía en el año 71 en Sanlúcar y compraron una bodeguita muy pequeña con algunas botas de vino a pagar a plazo, como hicieron luego tantas compras, ¿no? Pues como no tenían dinero, pues era todo a pagar a plazo. Y bueno, la verdad es que como el negocio iba bien y se crecía y las ventas iban bien, pues se podían ir pagando todas esas cosas que se iban comprando a plazos poco a poco. Y eso era los años 70 y al final de los años 70, en el 79, pues se hace la asociación con, entonces era Albert Heijn, ¿no? Creo que todavía no existía Ahold, era una cadena de supermercado en Holanda que era un comprador muy grande, de los mayores compradores de vino de Jerez junto con Harvey. Y nos asociamos al 50% en una bodega muy pequeña, una bodega muy pequeña que había comprado la familia Luis Páez, que estaba aquí en Jerez, y se le vendió el 50% al nominal, ¿no? Con 12 millones Joso, pues el 50% se le vendió por 6 millones. Y eso fue un punto de inflexión muy importante, porque la asociación con Ahold es lo que posibilitó el crecimiento posterior de los años 80 y de los años incluso los años 90. Ya Jerez empieza a entrar en crisis, porque en los 80 y los 90 Jerez está en plena crisis, y entonces, aunque los negocios de la mano de Ahold se siguen expandiendo, la verdad es que los ingresos, los resultados del negocio, de la que era fundamentalmente 90 y tantos por ciento venta de vino de Jerez y casi todo era private label, no permitían pagar las inversiones. Entonces son unos años en que sube mucho las inversiones, pero todo con deuda. Sube mucho la deuda, mucho endeudamiento, los tipos de interés entonces eran muy altos, la compra de distintas bodegas hace que haya estructuras duplicadas, mucho personal, entonces se entra más pérdidas todavía. Es la época ya en final de los 90 que comentaba antes que se intenta salir a bolsa, buscar un inversor, todo para que entrara capital y para que se pagara las deudas de Ahold, ¿no? Porque Ahold ya no sabía cómo hacer para cobrar los préstamos, todos esos préstamos que ellos habían ido metiendo para financiar todo ese crecimiento tan grande y bueno, y para financiar el crecimiento del circulante también. Entonces, esos fueron unos años muy complicados. Ahí la verdad es que dormía poco y mal. Madre mía, ya. Bueno, es importante ser empresario, un buen empresario para poder llevar eso sobre los hombros. ¿Cuál fue el papel del consejo en todo este proceso de crecimiento, de adquisición de las distintas bodegas? ¿Cuál era también en aquel momento el criterio para elegir estas adquisiciones? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Hay algunas lecciones aprendidas al respecto? Muchísimas lecciones. El consejo entonces estaba formado porque la asociación con Ahold era 50-50, entonces la mitad del consejo eran los 4 hermanos y la otra mitad eran 4 consejeros de Ahold. El presidente siempre fue de Ahold, pero nunca tuvo voto de calidad. Y nunca se votó nada, en el consejo nunca se ha votado nada, siempre todas las decisiones se han tomado por consenso. Hubo una época que, aunque Jerez entra en crisis en los años 80, pero la verdad es que dentro de lo que es el sector, la familia siempre ha sido muy dinámica y hemos crecido mucho, sobre todo en volumen de venta y en volumen de activos, no tanto en rentabilidad en beneficios, ¿no? Y en Jerez, pues siempre hemos pecado de que cuando entramos en crisis, siempre hemos pensado que la crisis iba a durar pocos años, que las ventas iban a caer unos años más, pero que luego Jerez iba a remontar, que había un problema que era estructural de oferta y demanda, de un excedente de vino que producían un número de viñas que se habían plantado en la época que se pensaba que no se iba a poder atender la demanda por el crecimiento tan fuerte que había,
y esas viñas que luego se vieron que sobraban, producían un vino que las bodegas no podían asumir. Entonces, todo ese exceso de vino, de existencias que tenían las bodegas, pues es lo que provocaba que el negocio, por la ley de la oferta y la demanda, los precios no pudiera venderse el cereal lo que se tenía que vender para que fuera rentable y que hubiera muchas bodegas que perdieran dinero. Pero siempre se pensaba que esto se iba a arreglar, que el problema estructural desaparecería y Jerez volvería a sus años de esplendor. Entonces había que posicionarse, había que seguir pues teniendo un tamaño, había que tener existencia. Entonces esos años en los que no te das cuenta de que eso no va a ser así, que las ventas siguen cayendo, y de hecho llevan cayendo 40 años a un promedio del 5% todos los años, porque lo que pasa es que los consumidores son muy mayores, se van muriendo y no se sustituyen por consumidores jóvenes. Y esto ya pasando 40 años. Entonces, claro, llega un momento que ya te das cuenta de que esto, pues ya te sobra mucha existencia de vino, te sobra mucha bodega, te sobra mucho personal y que no se va a volver al volumen de negocios que tenías antes. Entonces, cuando empieza la etapa de las reestructuraciones, de reducir activos, desinvertir bodegas que te sobran, reducir existencias, reducir personal. Eso fue ya, digamos, la segunda mitad de los años 90 y primeros años de los años 2000. Y en esas estábamos y estamos reduciendo la deuda bastante y ya habíamos reducido mucho el personal y aunque todavía las cargas financieras eran dentro de la cuenta de resultados, a primeros de los 2000 eran muy altas y el gasto de personal también. Hicimos 2 reestructuraciones de personal y la deuda lo que pasa es que en el año 2003 pues tuvimos una suerte y para nosotros, no para Ahold, es que Ahold tiene un escándalo contable muy grande en una filial en Estados Unidos y tenían un agujero de 500 millones de dólares en el balance porque se dieron como ingresos del año unos rebates futuros que tenían unos acuerdos con clientes y se dieron unos ingresos que eran irreales. Entonces, eso supuso bueno, que entraran ya ahí, digamos, a los auditores a mirarlo todo, los 500 millones se convierten en 1.000 millones de dólares de agujero a nivel de la holding, dimiten consejo de administración, fue un escándalo muy grande. Y entonces, claro, los nuevos directivos y el nuevo CEO empiezan a desinvertir cosas, porque además le estaba muy endeudado, a reorganizar y lo primero que ellos ven, dicen, ¿qué hacemos nosotros con el 50% de una bodega en Jerez? ¿Y qué hacemos aquí metido y con 80 y tantos millones de euros en préstamos? Era una cosa que no... Entonces se sentaron con nosotros y, bueno, por hacer una historia muy larga, porque duró 2 o 3 años la negociación, ellos se salen y en el proceso de salida ellos, por temas de valoraciones del negocio, pues ellos capitalizan una gran parte de la deuda, que tenían 84 millones de préstamos, capitalizan 52, ellos se quedan con casi con el 90 y tantos % del negocio, pues la familia evidentemente no va a la ampliación, y nos venden todas sus acciones por 5 millones de euros. Entonces, claro, eso nos supuso a nosotros pues una reducción de la deuda financiera de 52 millones de euros. Entonces pasamos de 80 y... no me acuerdo exactamente, pero nos quedamos en 32 millones de 80 y tantos que teníamos. Y ahí fue cuando tuvimos que refinanciar esa deuda que quedaba de 32 millones cuando dimos entrada a un fondo de capital riesgo. Esto es el año 2005 y el fondo de capital riesgo sube hasta el año 2013. 2013 se salen. Entonces nos quedamos ya la familia con el 100%, pero en 2018, pues como se ve que llevamos en el ADN lo de estar asociados, pues dimos entrada en el capital a un filipino con el que llevamos 20 y tantos años de relaciones de negocio y con el que ahora mismo la compañía tiene un porcentaje de las ventas muy, muy importante. Ese 30% luego pasó a ser el 20% y ahora estamos 50-50. Entonces, bueno, ha sido una historia muy larga, lo de Ahold, lo del Fondo de Capital Riesgo y todo eso, pero bueno, en resumidas cuentas más o menos así ha sido. Cuéntanos durante todas estas diferentes etapas, Jesús, ¿cómo funciona el consejo vuestro? O sea, ¿con qué frecuencia se reúnen?
qué temas se tratan, cómo es la agenda. Decías antes que todo se hace por consenso, o sea que no se impone, ¿no? O sea que es una forma de trabajar en base a consenso. Cuéntanos un poco más el funcionamiento, que siempre Sí, les bueno, interesa como mucho. contaba antes, en la época de AJOL eran 4 y 4 y se reunían con una periodicidad de pues, 4 o 5 veces al año. Algunos años más, los años, digamos, un poco más que hubo más problemas financieros. Y bueno, el año los años de la negociación de la salida. Yo estuve en el consejo en la última etapa, nada más. Pues los primeros años, ya digo, eran mi padre y sus 3 hermanos con consejeros de AJOL y entonces la preocupación era reducir la deuda, eh, intentar que mejorar el negocio en cuanto a intentar incrementar los negocios de marca, incrementar el número de mercados, no dependen tanto del private label y los mercados maduros del sherry, pero sobre todo el problema era la preocupación financiera y la preocupación también de la liquidez. Pasamos un momento de liquidez muy malo, de no saber cómo iba a pagar al día siguiente. Entonces, hubo un año que me parece que fue el año 2000 o una cosa así, que se hizo un plan de negocio que los holandeses le llamaron la Biblia, porque eso había que cumplirlo sí o sí. Entonces, la Biblia se resumía en un PowerPoint que era un diagrama, un gráfico de barra, y era la reducción de la deuda. Entonces yo me acuerdo que todos los consejos era ver cómo estábamos con respecto a la deuda proyectada, el real, y básicamente el foco era ese, ¿no? Y no había consejeros independientes, y bueno, en la época de AJOL sobre todo la última etapa fue así, ¿no? Luego en la etapa del fondo de capital riesgo, ellos llegaron a tener un 45%, porque entraron tomando un 25%, pero luego había una cláusula de ajuste con el EBITDA cerrado del año en el que invirtieron, y como fue un año muy malo de EBITDA, el peor de la historia del negocio, hubo un ajuste y tomaron un 45% de participación. Entonces creo que había 3 consejeros por parte del fondo y 4 consejeros por parte, o 5 por parte de la familia, porque yo entonces ya era consejero y era consejero delegado, y creo que estaba Pepe, no, Pepe, Ángel y mi padre, sí, éramos 4 y 3 creo que éramos en el consejo. Entonces nos reuníamos pues también 5 o 6 veces al año, y ahí ya había reuniones, ya están más centradas más temas estratégicos, no tanto en el tema, el foco no estaba ya tanto en reducir la deuda, que se había reducido mucho. Sí, es verdad que teníamos una deuda que estaba sindicada con un banco, Fortis Bank, que tenía unos jóvenes duros, y sobre todo las amortizaciones al principio, el servicio de la deuda los primeros años era más llevadero, pero luego iba subiendo y se va haciendo más difícil, tuvimos que vender algún activo. Pero bueno, sobre todo era más en el negocio. Las reuniones del consejo estaban más enfocadas en el negocio, también en hablar del equipo directivo, la estructura. La cosa iba mejorando desde el punto de vista, digamos, de lo que era un tema de gobierno de empresa, ¿no? Se entraban ya en otros temas que antes no se tocaban, ¿no? En los consejos en la época de AJOL. Bueno, en alguna época sí se habló mucho de la estructura directiva, sí me acuerdo, pero era sobre todo el tema era sobre todo el dinero, la deuda. Y luego ahora, en la época actual, el consejo, pues somos 5 y 5, 5 de la familia y 5 de la sociedad cotizada, porque el socio filipino ha invertido a través de una sociedad que él tiene cotizada en Filipinas, que es de Keepers, y lo que hemos puesto en el pacto de socio y en los estatutos que se modificarán de acuerdo al pacto de socio es que tiene que haber un independiente. Entonces se tiene que nombrar también el independiente. Nosotros tenemos un reglamento del consejo, tenemos una agenda del consejo, todo eso está formalizado, y una especie de cuadro de mando del consejo donde vemos los temas tanto de negocio, financiero, de personal, que nosotros ahora mismo pues en los que nos estamos, digamos, enfocando de acuerdo al plan de negocios que tenemos ahora mismo en vigor, ¿no?
Claro. Y bueno, es otra etapa distinta. Tampoco votamos, se discuten mucho las cosas, pero votar no hemos votado todavía nunca nada. Muy interesante, muy interesante. Y en todo este periplo, ¿cómo has logrado manejar, Jesús, la interacción entre los tres círculos que componen la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo han sido las relaciones o cuál ha sido tu enfoque para mantener el equilibrio entre la propiedad, la familia, los ejecutivos, lo que es la empresa en sí? ¿Qué habéis hecho de especial? ¿O qué consideras que ha sido? Bueno, una de las cosas que yo creo que han sido las claves en el éxito como empresa familiar es la unión tan fuerte que tenían los hermanos, que la tenemos también nosotros, la segunda generación. Eh, y además yo creo que tenemos un equipo de profesionales, de directivos familiares, yo creo que muy bueno, ¿no? En la época Ajo, yo me acuerdo que una época, la época, digamos, la última, a partir del año 2000, donde ellos nombran un consejero que no era de Ajo, que venía de Shell, estaba aquí en España, y que ese consejero que vino, digamos, al principio, pues, digamos, puso muchas cosas en cuestión y entre ellas el equipo directivo, ¿no? Porque eso de que prácticamente todos los del primer nivel directivo fueran todos de la familia, pues como que no se creía que si están aquí por ser familia, pues unos serán buenos, otros no, y seguramente la relación entre ellos, pues esto de ser jefe de tu hermano, de tu primo, como que es complicado. Pero yo me acuerdo un día que me dijo, Jesús, tienes un equipo muy bueno, me dijo, así me lo dijo, que tiene un equipo bastante bueno. La gente que está llevando la empresa soy gente muy preparada, y como que, digamos, ahí se quedó contento, ¿no? Se quedó tranquilo. Y aparte de eso, yo creo que estamos muy unidos también, ¿no? Yo creo que igual de unidos que estaban nuestros padres, estamos nosotros siendo primos. Y además que yo, por ejemplo, con mis primos, los de mi tío Pepe, es que nos hemos criado juntos. Siempre ellos están casados, Pepe y mi padre están casados con dos hermanas, y siempre ahí donde iba a vivir uno, iba a vivir el otro. Entonces yo con mis primos los de Pepe, como si fueran mis hermanos, ¿no? Pero bueno, con los de mi tío Ángel igual y con el resto de primos igual, ¿no? Y bueno, sí es difícil, muchas veces es difícil porque nosotros venimos de una cultura, que es la cultura de mis padres, que todas las decisiones importantes, y bueno, en el negocio para ellos casi todas las decisiones, muchas decisiones eran muy importantes, ellos las consensuaban entre ellos. Entonces nosotros tenemos mucho esa cultura de hablar entre nosotros, y aunque yo sea el director general, pues que hay decisiones que a lo mejor en otras empresas el director general o el CEO las toma después de haber escuchado a su equipo directivo y dice, pero vamos a hacer esto así o vamos a ir por allí. Pues nosotros las consensuamos más, ¿no? Son más decisiones más consensuadas, ¿no? Pero bueno, es un tema que es complicado porque es verdad que es difícil cuando tú estás, por ejemplo, ejerciendo tus funciones como director general o como director de producción o director comercial, es difícil ponerte la gorra de director comercial y quitarte la de administrador consejero y la de dueño, sobre todo la de dueño. Es muy complicado. Entonces, tú siempre vas a ser dueño. Y cuando estás sentado con un hermano tuyo o con un primo tuyo que es director financiero o tu director general, es difícil, le estás hablando también como familiar, como primo y como dueño también, ¿no? Entonces, manejar eso es muy difícil, ¿no? Eso es complicado. Y o tienes una relación muy buena con tu familia, bueno, si no la tienes ya, eso es imposible, ¿no? Eso ya saltan las chispas por todos lados, ¿no? Entonces, en la época de Ajol también, un secreto fue que ellos siempre dejaron a la familia gestionar y siempre confiaron en la gestión de la familia. La verdad es que nunca, jamás pusieron en duda la gestión familiar. Y con el capital riesgo igual, o sea, tampoco tuvimos ningún problema en ese aspecto. Entonces, bueno, pues, eh, yo creo que primero que yo creo que la gente de la familia, las personas de la familia que están al frente de la empresa, son gente en general que están bastante preparadas, ya con muchos años de experiencia, con mucho oficio, y, y,
y ya digo, y con muy buena... compartimos todo, muchos valores, hacia dónde queremos ir con la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esta etapa nueva con una sociedad cotizada al 50%, yo creo que las cosas tendrán que ir cambiando. Nosotros tendremos que hacer una transición de una empresa, aunque sean muy buenos profesionales, los miembros de la familia, yo creo que habrá que hacer una transición donde la familia controle el negocio desde el consejo y donde vayan tomando, digamos, el relevo a los directivos familiares, pues directivos no familiares. Eso además lo tenemos ya más o menos hablado. Y como además ya estamos todos, bueno, a mí me quedan 5 años para tener 65 ya y para jubilarme, pues de ir pasando, hacer una transición ordenada y ir pasando, digamos, al consejo y que vayan tomando el relevo profesionales no familiares, ¿no? Yo creo además que mi opinión es que nosotros ahora mismo, por lo menos yo lo veo así en mi caso, bueno, en el caso de algunos primos, yo creo que tenemos más que aportar desde el punto de vista del gobierno de la empresa que desde el punto de vista de la gestión del día a día, pienso yo. Cuéntanos un poquito más. Dices que todo el tema de la transición está, en la medida de lo que puedes contar, un poco está muy ordenado todo. Cuéntanos un poco cómo lo hacéis y cómo se hacía en tu caso, cuando se pasó el liderazgo a ti como director general, y cuéntanos un poco cómo lo estáis enfocando ahora y cuáles son las claves para hacerlo bien, para que aprendan otras empresas de vuestro ejemplo. Bueno, yo creo que las claves para hacerlo bien es hacerlo con tiempo, tenerlo bien pensado y, no hacerlo de para mañana y sin planificarlo, ¿no? Yo creo que el secreto es ese, que haya planificación y que haya un tiempo. Y luego tiene que haber las personas adecuadas, ¿no? Nosotros ya llevamos unos cuantos años ya contratando, porque la empresa además, afortunadamente, el negocio ha crecido y ha sido necesario reforzar todas las áreas, eh, producción, operaciones, finanzas, comercial. Entonces ya llevamos unos años incorporando gente joven, profesionales jóvenes muy buenos, y desde todos los puntos de vista, tanto de las cualidades personales, que yo creo que esto es fundamental, como de las capacidades técnicas, y gente que en el día de mañana podrá ir asumiendo esas funciones, ¿no? De dirigir las distintas áreas de la empresa comercial, pues, marketing, finanzas, etcétera, etcétera. Y, a nosotros nos permite a la familia pasar a controlar el negocio desde el consejo. Los miembros de la familia que puedan entrar en el consejo porque, ya digo, somos 5 y 5 y como son una familia somos muchos, pero solo podrá estar 5. Pero bueno, luego tenemos la holding familiar, José Medina y Cía, donde eso es 100% de la familia, donde ahora mismo solamente la única inversión que tiene en empresa de negocio es Williams & Humbert, pero que nosotros estamos ahora hablando, y ahora mismo estamos solo hablándolo, de hacer un plan estratégico de Medina, y si tenemos que, como empresa familiar en Medina, pues también invertir desde Medina en otros negocios, diversificar, y ahí también tenemos un consejo, que son 8 personas de la familia, ahora mismo son 100% familiar, que también tenemos en los estatutos el nombrar un independiente, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, eso es lo que estamos ahora mismo hablando. Entonces, luego tenemos también, hicimos un protocolo ya hace años y tenemos un consejo de familia donde también se debaten estos temas, se consultan también con la asamblea familiar y bueno, más o menos así es como tenemos pensado hacerlo. Muy interesante. Y a lo largo de estos años, con tantos vaivenes, porque siempre habéis estado como en sociedad, ¿no? Entonces, Sí. en sociedad con otros, ¿no? De los que habéis aprendido mucho. En algunas ocasiones han sido minoritarios, en otras ocasiones habéis estado casi al 50%, ¿no? ¿Cómo habéis logrado mantener el equilibrio de los intereses de la familia? Que muchas veces es difícil
como propietarios, ¿no? Alinear o que todo el mundo tenga los intereses por diferentes necesidades, ¿no? A veces alinear, has hablado antes de valores, entiendo que eso se ha trabajado mucho, de tener un objetivo común, pero ¿cómo ha sido este tema? ¿Ha sido fácil? Bueno, al principio es que el interés de todos los socios de Ajol y de la familia, que entonces eran los hermanos, nosotros la siguiente generación todavía éramos relativamente jóvenes, estábamos en el colegio o en la universidad todavía, y el interés era el negocio, el crecer el negocio, hacer que el negocio creciera, que fuera rentable. Pues durante unos años al principio fue rentable, y, y luego hubo una época que el interés de un socio ya empiezan a desalinearse los intereses, cuando Ajo el interés que tenía era en cobrar los préstamos. Entonces, claro, ya ahí empiezan un poco a desalinearse los intereses, pero claro, Ajo tenía el 50% y la familia además dependía financieramente de que Ajo siguiera apoyando, ¿no? Entonces, bueno, no hubo mucho desentendimiento, aunque la familia quería seguir creciendo y comprando más cosas, ya no era, y aparte dentro del sector eso ya se veía que no iba a ningún sitio, porque el sector cada vez iba a menos, las ventas cada vez a menos. Lo que aquí en Jerez lo que pasaba es que había más consolidación, y aunque nosotros queríamos comprar algunas cosas, pero la verdad es que no podíamos, estábamos muy endeudados y Ajol no quería poner más dinero, lo que quería era recuperar la deuda, ¿no? Entonces, pero a Ajol le pasa lo que le pasa, entra el capital riesgo, que el interés que tenía era en hacer rentabilidad. El capital riesgo entra para estar 5 años y multiplicar por 2 o 3 el capital, o hacer una TIR del 25, que es lo que tenía en el pacto de socios. Y claro, ahí no había tampoco un alineamiento en los intereses. De hecho, nosotros sabíamos desde que entró el fondo que no era imposible que hicieran una TIC del 25 en un sector donde las ventas caían a menos, y bueno, no sabíamos realmente cómo iba a recomprarle. O sea, nosotros, la verdad es que ahí fue un poco una aventura, ¿no? Y tuvimos la suerte de que vino la crisis de 2008 y el fondo que lo gestionaba, Ahorro Corporación, que pertenecía a 28 cajas de ahorro, 23 cajas de ahorro, desaparecen todas las cajas de ahorro. Y entonces empiezan a desinvertir, a salirse de todas las inversiones, y también hicimos una buena operación, ¿no? Porque al final ellos nos dieron a nosotros una opción de compra con una condición suspensiva, que era que yo hiciera una TIR del 25, y tenían un dragalón para vender el 100% o para liquidar la empresa, pero al final se fueron con una TIR del 2. O sea, al final se fueron prácticamente con lo que pusieron y un poquito más, ¿no? Entonces, esa es una época que tampoco había alineamiento, pero que pasó lo que pasó, tuvimos suerte. Y ahora sí, ahora tenemos un socio que lo que quiere, que tiene el 50%, y lo que quiere es hacer el Williams mucho más grande. Y la familia también. O sea, nosotros tenemos el mismo interés que él, que vaya bien la empresa, que William que crezca en términos de venta, en términos de empleados, en términos de beneficios. Se están repartiendo dividendos, con lo cual la empresa que no está trabajando aquí, que a lo mejor podría tener, digamos, otros intereses distintos, en el sentido de que quisieran que se repartiera más dividendos, o incluso en vender. Nadie quiere vender sus acciones, la verdad, ¿no? Pero bueno, como también hemos fijado una política de dividendo en el pacto de socios, en el caso de que no haya acuerdo, hay una política de dividendos mínima, que esa es la que hay que cumplir, pues por ahí el tema también está un poco ya, digamos, amarrado entre comillas, ¿no? Y bueno, llevamos muy poco tiempo al 50%, porque lo del 50% se formalizó en septiembre del año pasado, o sea que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo, pero en esa etapa, la verdad es que en los últimos años, además, el negocio, sobre todo por el mercado filipino, ¿no? Ha crecido muchísimo y han subido mucho las ventas, los beneficios, el reparto de dividendos. Entonces, la familia, con las 2 operaciones de venta del 30 y del 20, también ha hecho mucha liquidez. Entonces, ahora mismo, pues la verdad es que la familia está contenta, las cosas van bien, y espero que sigan así. Has hablado bastante de lo que buscaba cada uno de los accionistas y los socios que habéis tenido.
Una de las cosas que aprendemos como consejeros independientes es que tenemos que estar centrados en que cada etapa de la empresa a veces hace falta otro tipo de accionista para apoyar a cada etapa. Me gustaría saber un poco más qué es lo que buscabais vosotros en cada etapa, o de que hablabas antes de que aprendías de cada uno de estos socios que habéis tenido, pero qué buscabais de Ahold, qué buscabais del fondo, qué buscáis actualmente con el socio de Filipinas. Pues en Ahold, bueno, entonces Albert Heijn, lo que buscaban los hermanos era muy sencillo. Era amarrar a uno de los primeros compradores de vino de Jerez del mundo. Mm. Ahold compraba muchísimo vino. Entonces, ¿cuál es la forma de crecer el negocio? Pues teniendo de socio al gran comprador. Y de hecho lo consiguieron, porque al principio Albert Heijn siguió comprando, porque ellos hacían mucha marca propia, que vendían en su supermercado, compraban a granel, tenían embotellado en Holanda, porque ellos embotellaban en Holanda. Y todo eso que ellos compraban a muchas bodegas en el marco de Jerez, al final terminaron comprándoselo a sus socios, a la familia Medina, o al joint venture que tenían con ellos, al 50-50, y además todo pasó a embotellarse aquí, con la generación de valor añadido que traía el embotellar aquí, no en Holanda. Entonces eso es lo que buscaban ellos. Luego Ahold, además de ser un cliente muy importante, que compraba mucho, pasó a ser el banco de la empresa. Y además, gracias a que yo era el banco de la empresa, se pudo hacer esa operación cuando ellos quisieron salirse, de recapitalización tan importante que se hizo con la salida. Con ahorro, ¿qué es lo que buscamos con ahorro? Pues lo de ahorro nosotros no queríamos meter un fondo de capital riesgo, lo que pasa es que Ahold nos dio, en la época en la que ellos se salían, nos dieron un deadline para cerrar la operación, que era el 31 de diciembre del año 2005. Entonces, nosotros intentamos refinanciar la deuda que se quedó, que eran 30 y tantos millones, con bancos. Nosotros no queríamos meter ningún socio, y menos un fondo de capital riesgo, pues nosotros sabíamos lo que demandaban los fondos de capital riesgo. Lo que pasa es que no encontramos 30 y tantos millones de financiación, porque todavía esos 30 y tantos millones para la generación de recursos que tenía el negocio era un apalancamiento muy alto todavía. 30 y tantos millones podían ser 6 veces EBITDA o 7 veces, no me acuerdo, pero era ya un poco alto. Entonces nosotros nos faltaban, no me acuerdo si eran 5, 6 o 7 millones, que no lo conseguíamos. Y entonces, a través de la Caja de Ahorros de Jerez, ellos nos traen a Ahorro Corporación Desarrollo. Fue por una casualidad, porque el analista de Caja San Fernando no tenía equipo, no tenía estructura, y como ellos participaban con un porcentaje bastante alto en Ahorro Corporación Desarrollo, se lo dieron a sus analistas la operación para que la estudiaran. Y ellos dijeron, oye, yo quiero invertir aquí en el capital, yo quiero meterme aquí, porque ellos veían que podía haber un negocio. Y así fue, así vino. Entonces nosotros un poco estamos negociando en paralelo con otras entidades, con Forti, pero no conseguíamos los 30 y tantos millones que hacía falta devolverle a Ahold de los préstamos que quedaban, quitárselo y devolvérselo. Y por 5 millones tuvimos que meter al fondo, pero nosotros no queríamos hacerlo. Entonces, bueno, pues ellos con ahorro, el tema fue que nos puso los 5 millones de euros que nos faltaban para que luego resultó que fue la financiación más barata que tuvimos, porque ya digo, se salieron con una TIR del 2%, ¿no? Pero la verdad es que lo podíamos haber pasado muy mal, porque si no viene la crisis financiera, ellos, bueno, pues tenían un pacto de socios donde tenían un dragalón, un tagalón, y tenían ellos al firmar, tú puedes patalear y lo que sea, pero al final lo que está firmado, podrás 4 o 5 años de pleitos, pero al final terminas vendiendo, terminas arrastrándote o terminas obligándote a liquidar la empresa, que podían haberlo hecho, ¿no? Ellos podían haber liquidado la empresa y haber cogido pues la parte que le correspondía de lo que hubiera quedado después de... Eso no lo iban a hacer. Nosotros tenemos claro que nunca iban a ir a un proceso de liquidación, ¿no? Yo creo que hicimos bien una cosa de la experiencia que tuvimos con la elucubración de los holandeses de sacar una parte a bolsa, que luego terminó en la búsqueda de un inversor que nunca encontramos, porque el negocio de Jerez, con una familia que tiene el 50% y que gestiona la empresa, no iba a entrar nunca nadie, eso lo sabíamos nosotros.
Entonces, cuando Ahorro quiso salirse, pero exigiendo cobrar su rentabilidad su TIR del 25, bueno, creo que nos perdonaron un poco y en vez del 25 era el 20 o no sé, pero vamos, era imposible pagárselo. Nosotros le dijimos, mira, vamos a hacer un proceso de sustituiros a vosotros por otro inversor, nosotros os ayudamos, nosotros colaboramos, vamos a buscar un socio al 45% que os compre a vosotros y que se quede con nosotros, tal y cual. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar, que no iban a encontrar a nadie. Y que además la valoración iba a ser, pues si ellos tenían en la cabeza que su 45 valía 15, pues iba a ser la mitad, y así fue. Y ya eso nos permitió sentarnos a negociar ya en serio, ¿no? Ya de una valoración más real. Pero ahí no había ningún alineamiento, ¿no? Ellos querían salirse con una TIR de 25 y nosotros lo que queríamos que se salieran pues con el coste más bajo posible, que nos permitiera luego a nosotros poder continuar con un negocio viable, no endeudado hasta las cejas para pagarle. Y tuvimos esa suerte. Y ahora con el socio nuevo, ya digo, ya sí estamos alineados en el sentido de que lo que queremos es que William crezca, o sea, si puede ser la primera empresa de su sector y que crecer en mercado, crecer en producto, hacerla más rentable, más eficiente. Crecimiento, nos planteamos ya por primera vez pensar en crecimiento inorgánico, en comprar cosas para hacer William más grande. Entonces, la verdad es que es una etapa más ilusionante, ¿no? Más Sí, muy ilusionante. bonito. Muy bonito. Y ya para terminar, simplemente una última pregunta. Si nos puedes dar algunas ideas del futuro que tienes en la cabeza, este futuro ilusionante que dices, ¿nos puedes dar algo más, alguna pincelada más de por dónde van los planes de futuro? Sí. Y yo no me puedo despedir sin preguntarte, porque has hablado también de los independientes, ¿no? De qué le pedirías a ese independiente, qué criterios, qué perfil, qué exigencias como familia y como empresa tenéis en ese perfil de independientes a incorporar. Bueno, pues empiezo por contestar a Bill. Pues bueno, yo creo que es consolidar el proyecto empresarial, que pasa por consolidar el negocio. Nosotros tenemos ahora una dependencia muy alta de una marca en un mercado. Entonces, bueno, eso hay que aprovecharlo mientras dure, pero toda esa caja que genera eso la tenemos que invertir en intentar desarrollar otras marcas, comprar otras cosas que puedan ser complementarias, que no puedan dar sinergia, sobre todo en el tema de la comercialización, la distribución. En España, por ejemplo, tenemos una posición, digamos, siendo el mercado doméstico más débil, porque no tenemos ninguna marca potente que nos dé distribución, son marcas regionales locales. Nosotros queremos crecer más en spirit, más que en vino. Nosotros venimos de sherry y de private label, y nosotros queremos ser marca, y si puede ser más premium, segmento premium, super premium, y más espirituosos. Y luego hay que consolidar la profesionalización, tanto de la gestión del negocio como del gobierno de la empresa, ¿no? Y también del accionista, que también es muy importante lo que habéis comentado de tener los accionistas pues, alineados y también es muy importante saber ser un accionista sereno y que ayude al equipo gestor a conseguir la realización del plan de negocios, ¿no? Fundamentalmente, en grandes líneas, yo diría que esos son los retos de futuro que tenemos. Y en cuanto al perfil del independiente, bueno, pues sobre todo una persona que tenga más hincapié en las cualidades, lo que se dice en la soft, que en la hard, que el conocimiento del negocio y todo eso, pues se le supone, como en la mili se te supone el valor, pero sobre todo que sea una persona que sepa escuchar, que sepa ser, digamos, un poco de árbitro algunas veces entre pues bloques de accionistas, de consejeros que puedan estar más condicionados porque los ha nombrado un bloque accionista o el accionario el otro, que aporte también cosas como tema de visión de temas internacionales, de temas de conocimiento de gestión y desarrollos de marca, pero sobre todo las cualidades, ya digo, personales son muy importantes, ¿no? Una persona que sepa
que sepa escuchar, que sepa eso, dar su buen consejo como persona independiente, neutral, como pensando siempre en lo mejor para el negocio. Y bueno, con contactos internacionales. Tengo en la cabeza algunos, pero es un tema que tenemos que consensuar también con la otra parte, ¿no? Con el otro. Y que la verdad es que firmamos el pacto de socios en septiembre y hemos tenido un consejo de administración y no hemos tenido todavía ni la Junta General para modificar los estatutos y adaptarlos al pacto de socios. O sea, que estamos todavía empezando, ¿no? Empezando esta nueva etapa del 50-50. Pero bueno, con mucha ilusión. Pues sí, y nada, pues solo nos queda, mi Eva, felicitarte y darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado. La verdad es que has sido muy abierto con nosotros y estoy seguro que a la gente les va a encantar escuchar todo lo que has contado. Me alegro muchísimo. Me ha encantado compartir toda esta experiencia de tantos años resumida en unos minutos con vosotros. La verdad es que y ahora viéndolo retrospectivamente es distinto, ¿no? Porque se ha pasado, hay una época muy mala, muy mala. Bueno, de todo se sale fortalecido y desde luego lo que nos ha encantado es tu cercanía, tu confianza, la posibilidad de escuchar lo bueno, lo malo, todos los aprendizajes que habéis tenido, ese enorme cariño que os tenéis, esos valores de familia que os han posibilitado estar hoy donde estáis y seguir teniendo esa ilusión, esa proyección y ese crecimiento que os deseamos y que seguro que lo alcanzáis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.